Va bien. Bueno, estamos en desarrollo, hoy vamos a culminar con el módulo número 2 y esta tarde voy a pasarles el módulo 3 para que lo compagine y lo suba. Es un poquito más largo el módulo 3, nos va a llevar más de 2 o 3 clases por los contenidos que tiene. También no sé si esta tarde, pero en el transcurso de la semana, algo importante para todos, para el tema de la evaluación de esta materia que hemos dado, que van a ser en las mismas condiciones que quedamos cuando arrancamos un trabajo de elaboración final, que va a tener, bueno, no me acuerdo exactamente cuánto era la cantidad de páginas, sobre una de las temáticas, la que ustedes quieran, la que ustedes elijan, grupos no más de 4 personas. Todas esas condiciones estaban establecidas en el comienzo, y lo que sí voy a subirles esta semana es una fecha límite que van a tener para presentarlo. Importante para ustedes y para el caso de las regionales también. Vamos a poner una fecha límite de presentación para que yo posteriormente pueda corregir, evaluar y presentar la documentación acá en la regional. Lo que les voy a poner vía el campus es el límite, la fecha máxima en la que se van a recibir esa documentación. Por el resto, no sé si hay alguna otra consulta que tengan por hacer. Seguimos adelante. ¿Cuándo va a ser la fecha para empezar a hacer el trabajo? ¿Vamos a tener las Pueden empezar desde el primer día, porque la temática la hemos empezado. Hola. Un segundo regional, no sé quién me habla. Aedo, un segundo. La fecha pueden arrancar desde hoy, desde el primer día, porque se planteó así en la primera clase. Digamos, es temática de toda la materia, a elección de ustedes, y bueno, a partir de eso pueden arrancar el primer día. ¿Quieren arrancar ahora? Porque yo voy a fijar que es una fecha máxima. Aedo, te escucho. Hola, ¿cómo te va, Luis? Beatriz habla. Te hago una pregunta. Muy lindo el parlante que tienen sobre el escritorio. Se ve muy bonito, marca, inventario, todo. Pero córranlo así lo veo. Pero ahí bueno. Está, muchas gracias. Acá nos gusta salir camuflados, ese es el tema. Sí, veo, que siempre. No, la pregunta que te hacía en relación al trabajo, bueno, vos me imagino que darás todos los lineamientos por el campus. ¿Esto va a ser grupal? Sí, eso lo pusimos en lo que en la presentación que está en el campus ya. Donde yo no lo leí. Sale el tema de las temáticas que pueden desarrollar, la cantidad de integrantes por cada grupo, la cantidad de páginas, bueno, ahí hay un montón de condiciones en ese. Bueno, dale, perdón porque no lo leí. A ver, acá gentilmente Patricia me alcanza una copia, dice: se tendrá en cuenta el grado de interés y participación a través de las intervenciones y trabajos solicitados. Los alumnos deberán preparar individualmente o en grupos de trabajo de no más de 4 participantes un trabajo escrito sobre un tema a su elección relacionado con el contenido de la materia. Por supuesto que los contenidos todavía estamos desarrollándolos, ¿no? El trabajo deberá contener entre 15 y 30 carillas en tamaño A4, en Arial 11, y estar dividido en la parte introductoria, el desarrollo y una conclusión final, una propuesta. Contener la bibliografía, opcional el índice y opcional alguna propuesta de mejora. Eso lo tienen todo en el campus, si desean consultarlo.
¿Está Beatriz? Bueno, no te escuché, pero... Ah, que está bien, te dije. ¿Me oís ahora? Ahora muchas sí. gracias, No, te decía, listo. Bien, entonces vayamos a la finalización, como les decía, del módulo 2. Estábamos viendo un articulado, a ver si lo podemos poner por acá. No sé si va a ser así. Es muy complejo. Tener un monitor en la espalda. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, todo esto lo vimos. Y creo que habíamos dejado acá, en el régimen económico financiero de los institutos de educación superior. Y bueno, esto está todo normado en la ley de educación superior. Y estábamos leyendo, creo que hasta ahí fue donde llegamos, al artículo 58, que nos dice, le pone un límite al Estado Nacional, dice que el aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado, en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la Administración Pública Nacional. Digamos, lo que se aprobó y lo que se votó en el presupuesto nacional año tras año, que ya lo vemos cuando vemos la unidad de presupuesto, que generalmente es por ahí por los meses de octubre, noviembre, diciembre, lo que se aprueba no puede ser disminuido ni reemplazado. Es una limitación que nos pone la misma ley para que ninguna gestión de gobierno pueda hacer esos cambios sobre esas partidas. ¿De acuerdo? Quizá podrían decir, no, pero hay una contingencia, una emergencia, una problemática que no estaba previsto y necesitamos sacar partidas de educación. Esta ley lo está terminantemente prohibiendo, en ningún caso. Es una limitación que le pone al órgano que ejecuta. El artículo 59 dice que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económica. Son entes autárquicos, ¿sí?, que ejercerán dentro del régimen de la 24.156 de Administración Financiera y Sistema del Control Público Nacional. En este marco corresponde a dichas instituciones administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Lógicamente, dentro de su presupuesto va a haber una parte que va a ser las transferencias que vienen del presupuesto nacional, eso no es modificable. Pero además podrá administrar y aprobar su propio presupuesto.
los recursos, este es otro tema, ya les leo eso. Pero bueno, esto de la autarquía económica. Es autárquica los institutos de educación superior. La universidad tiene autarquía económica, pero dentro de los límites que le da la partida que le han votado, que le han aprobado. Mirá, más de esto no podés moverte en este financiamiento. Si conseguís otro financiamiento adicional aparte o subejecutaste lo del ejercicio anterior, bueno, podrás corregir, podrás modificar, pero digamos, es una autarquía entre comillas, no es que lo libren así directamente y digan, hagan lo que ustedes quieran. Y por el otro lado dice, los recursos, que es lo que le decía, no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente. Y dice automáticamente. ¿De qué estamos hablando acá? Hay, digamos, lo charlamos cuando hicimos el análisis de si lo que nos mandan es crédito o nos mandan plata. Nos mandan crédito, nos autorizan crédito, un valor, una partida, una cantidad para ejecutar tal o cual gasto, inversión, dijimos. Tal o cual inversión. Eso no significa que viene la autorización y el camión blindado de BRIC trayéndonos la plata. No, no es así. Lo que está refiriéndose a esto, que dice, todo lo que te autoricé un año y no lo gastaste, pasa automáticamente al otro ejercicio. Eso se llaman los remanentes de ejercicios anteriores, ¿sí? Que en la Nación no conozco cómo es, pero la ley lo dice, dice, se transferirán automáticamente al siguiente ejercicio. En lo que conozco de ley de contabilidad pública provincial, no es automático, es a pedido del que no ejecutó y a aprobación del Poder Ejecutivo que diga, y bueno, te voy a autorizar, sí, te quiero autorizar mediante una norma legal. Eso se entre todas esas vueltas, los remanentes de ejercicios anteriores nunca vienen en la contabilidad provincial antes del mes de mayo o del mes de junio. No llegan nunca antes, perdón, sí. O sea que ese remanente se suma a las partidas de este año, sí, exactamente. O sea, lo que no ejecuté, más lo que queda. Exactamente, lo que no ejecuté en el 2018 dice que automáticamente pasa al ejercicio siguiente al 2019, se transforman automáticamente de otro. No está Raquel en este momento que nos podría ampliar un poco más. Suele no pasar igual, mucho. ¿En qué sentido? Y en que casi siempre los presupuestos están en educación acotados. No, pero puede haber recursos que estén, lo que se denominan recursos afectados, que sean recursos que no se puedan utilizar en otra cosa para el fin que han sido aprobados. Suponete, te dicen una obra civil que tenés que construir y la obra no la podés terminar en el año. Pasa eso la mayoría de las veces, como dice usted, en obras civiles, en obras civiles que no ampliaciones, remodelaciones, que no pueden completarse durante el año y lógicamente le da la autorización, pero no la pueden gastar en otra cosa, porque eso está afectado a eso, única y exclusivamente. ¿Está claro? ¿Sí? Lo que vos decís respecto de que pasa o no pasa, sí, es muy cierto. Están acotados. Y habitualmente lo que vas a hacer es tratar de gastártelo, de mover las partidas de tal manera de ejecutarlo dentro de los permisos que tengas. Si tenés en servicio una partida o para salario otra partida, no puedes andar mezclando una cosa con las otras. Son todas limitaciones que te ponen la ley. Acá te da las pautas generales. Eso es lo que nos dice el inciso A de este artículo 59 y dentro también de estas atribuciones que les da el artículo 59 dice
fijar su régimen salarial y de administración del personal. No conozco a fondo cómo es esto. Sí sé que en algún momento pregunté en el tema del valor de la hora cátedra. Ustedes saben que lo que estamos nosotros con las licenciaturas no estamos en relación de dependencia con la universidad. Facturamos honorarios, pero los fijan desde acá de la regional. El valor, sí. Supongo que será una charla entre toda la gente de todas las autoridades de toda la universidad tecnológica. Quiero creer que debe ser así, pero yo no lo podía creer. Yo pensé que había un régimen de la hora cátedra de tal, vale tanto, la hora cátedra de tal. Creí que era así, pero bueno, este año me desayuné que no era tan así. Justamente por fijar su régimen salarial. Ahora, y el resto de los no docentes, en el caso de ustedes, hay un sindicato. Sí. En el caso de los docentes, de los que sí se fija, pero a nivel facultad y a nivel carrera por carrera, es a nivel facultad. Me hablas en las licenciaturas que no somos licenciaturas y tecnicaturas. Y en el caso de los que están, sí, de los que es planta permanente docente y no docente, eso se fija en las paritarias docente y no docente. Claro, paritarias. En el SIN con las respectivas federaciones, FACDUC por el caso de los docentes y FATUM por el caso de los no docentes. Ajá, perfecto. Pero hay una escala salarial. Sí, hay una escala debidamente aprobada. Bien. Está bien. No era porque me quedé muy... cuando me explicaron esto, no, esto se fija acá por cada carrera y por cada... Incluso había profes que daban en otras licenciaturas que decían, no, pero en tal me pagan mal ahora se quiere como acriteriar a todas, se quiere ponerse de acuerdo para todas, pero depende de cantidad de alumnos, de cantidad de... En mi opinión personal, de valor de cuota. No es que se tengan que poner de acuerdo, deberían haberse puesto siempre porque es un principio constitucional que dice igual retribución por igual trabajo. Es por una cuestión así, nada más. Y nada menos. Nada más y ni nada menos. Por eso digo, me quedé medio extrañado cuando me lo comentaron, pero es así. Bueno, también dentro de estas atribuciones dice, podrán dictar normas relativas a la generación dentro de esta autonomía, de esta autarquía, ¿sí? Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales, a los aportes del Tesoro Nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios. Yo supongo que esto, mediante la venta de bienes, debe haber, además de esta autarquía, debe haber algunas otras autorizaciones mediante leyes. Soy rector, autoridad, y mañana decido empezar a vender todo. No es tan así. Debe haber algunas otras limitaciones, aparte de esta libertad que le da este artículo. Venta de bienes, productos, derechos, servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas de servicio que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. Los recursos adicionales que provienen de contribuciones deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil. ¿Se acuerdan lo que vimos al final del módulo 1? O cualquier otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico. Estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes. ¿Qué serían los gastos corrientes? Sueldo, por ejemplo. Entre eso sería un ejemplo, pero los gastos corrientes no solamente sería sueldo. Los gastos de funcionamiento, los gastos operacionales. Estamos acá. Los gastos operativos para hacer funcionar no podrán utilizarse para gastos corrientes. Los sistemas de becas y préstamos u otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie vea imposibilitado por este motivo de cursar tales estudios. Esto es lo que la ley manda respecto de la temática que dijimos en el módulo 1, cuando hablábamos de cómo obteníamos el financiamiento, de esa actividad que hicimos y que llegamos
concluimos diciendo no puede haber un sistema estatal si no tiene un sistema de becas que esté atrás apoyándolo para no discriminar. ¿Se acuerdan lo que hablamos en algún momento? Siguen los incisos acá, siempre estamos en el 59. También deberán garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo de las normas que dicten sus consejos superiores y la legislación vigente. Esto ya está demasiado legal, pero teníamos que... Fíjense, lee, constituir personas jurídicas de derecho público o privado o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la Ley 23877 de promoción y fomento de la investigación tecnológica. ¿Qué es esto? Acá hay una fundación, ¿sí? Que es donde van a parar los recursos provenientes de las diversas actividades. Por ejemplo, creo que a la playa de estacionamiento van a parar ahí los ingresos de las playas de estacionamiento a la fundación, ¿sí? Bueno, todo lo que es arancel. ahora que... Es como la entidad recaudadora la fundación, pero se divide en... No, estoy hablando de la dirección. La que factura es la fundación. Exactamente, porque me dan el tiquecito cuando pago, por eso... Pero bueno, es un derecho de esa autarquía de constituir una... ¿Otro recurso? Claro, pero no, acá no está hablando de los recursos, está hablando de la constitución de la persona jurídica, que supongo que esa persona jurídica estará encabezada por alguna autoridad de la universidad, será a la vez. Tiene que ser. Tiene representante. Y que cambiarán, supongo que habrá cambios, no tengo idea. Habrá cambio de autoridades, con el cambio de autoridades de la Universidad Tecnológica que cambiará también ahí. De la regional. Bien. En el inciso F, aplicar el régimen general de contrataciones y de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación. Muy rápido. El rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos de los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la 2456. En ningún caso el Estado Nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro Nacional. Este artículo F está relacionado a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos. Todos quienes ejercen una función pública tienen una responsabilidad patrimonial y solidaria. ¿Qué quiere decir solidaria? Y que si en alguna acción intervenimos 1, 2 o 3, somos solidariamente responsables por la problemática que pueda haberse generado en eso. Pero digamos, si un tribunal de cuentas dice, tienen un cargo solidario tal, tal y tal, paga ella y los otros dos no libera de la responsabilidad de ella, por más que ella pague. ¿Por qué? Porque son solidariamente responsables. ¿Sí? Así. ¿Por qué? Solidariamente responsables. Y la obligación se extingue cuando está completamente cancelado ese cargo, multa o lo que fuera. Eso quiere decir solidariamente responsable. Bueno, dice en el... Más o menos. El control administrativo externo de la institución de educación superior, universitaria de gestión estatal, es competencia directa e indelegable de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, que a tal efecto dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esa tarea. Todas las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen la transparencia en el uso de los bienes y recursos. Consideren
que todo el que administra fondos públicos administra fondos de todo el Estado, de toda la sociedad. Entonces, lógicamente, tiene que cuidarlos de mejor manera que los propios, el patrimonio individual, particular. ¿De acuerdo? Para eso, bueno, habla del organismo de control administrativo, que es la AGN. La AGN es la Auditoría General de la Nación, que tiene, no sé si tiene delegación en la provincia, pero en la provincia celebran convenios con el Tribunal de Cuentas provincial o con los tribunales de cuentas provinciales para que crucen información, manejen auditoría, hagan controles directamente desde el tribunal provincial. No sé si acá lo hacen así. ¿Alguien que trabaja? ¿Viene gente del tribunal provincial? Federal. Nosotros tenemos la SIGEL, que está el rectorado, parte de La sindicatura, sí. Y que pide informes y suele venir muy esporádicamente por algún tema. Pero Tribunal de Cuentas Provincial no. No. No, sé que tienen convenio, a lo mejor tienen convenio, pero no con los a lo mejor con los institutos de educación superior. Sí, ¿qué me decía? Es lo que explicó perfecto. Bien. Claro, nosotros somos a nivel nacional. O sea, No, por Además, supuesto tienen que oficinas. son a nivel nacional y Tienen- dependen directamente acá. Pero hace un par de años atrás, 3 o 4, en el Tribunal de Cuentas de la provincia ha comenzado, no el tribunal, la AGN ha comenzado a hacer convenios de colaboración con los tribunales provinciales para que sean ellos los que hagan los controles acá. No sé si habrá en el tema... En el caso de las universidades, en el rectorado de las universidades existe una oficina, un espacio físico con personal independiente de la SIGE, instalado en el rectorado de la universidad. En el caso nuestro, no sé en qué piso está, pero lo tenemos. Y cuando hay un tema delicado, un tema que amerite que ellos lo investiguen, Mayor investigación. no tan solo económico-financiera, sino administrativa, de cualquier índole. Pero siempre con el tema número. Y especialmente. Supongo que con el tema pedagógico habrá otra organización. Eso de acreditación. Lo que a nosotros nos incumbe es la parte, digamos, económico-financiera. A eso está referido esto que estamos viendo. Bien, en el artículo 60 ya estamos terminando acá con este módulo. Luis, te hago una pregunta. Sí. En el artículo 60 podrían estar involucradas los producidos propios, las distintas actividades que se llevan a cabo en la UTN con producidos propios. Sí, entiendo que sí. Dame un segundo que vemos el artículo 60 y después hacemos las preguntas. Las instituciones universitarias nacionales podrán promover la constitución de fundaciones, lo hablamos recién, sociedades u otras formas de asociación civil destinadas a apoyar su labor y a facilitar las relaciones con el medio y dar respuesta a sus necesidades y promover condiciones necesarias para el cumplimiento de sus fines y objetivos. El Congreso Nacional, dice el 61, deben disponer de la partida presupuestaria anual correspondiente al nivel de educación superior de un porcentaje que será destinado a becas y subsidios de ese nivel. Sí, Beatriz, me preguntaba respecto del 60. Sí, eso es la autorización que les da la ley para la constitución de esas fundaciones. Ah, está, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo este módulo 2. Y ahora ya nos vamos a meter en el módulo 3, que es relacionado a un tema que a mí me gusta mucho, y espero que a ustedes les gusta también, que es la presupuestación. No sé si de lo que terminamos de ver del módulo 2 tienen alguna duda, quieren alguna consulta más, quieren que le peguemos una repasada antes de seguir, pero en definitiva hasta ahora creo que venimos... Profesor, que en un artículo anterior decía algo de sus unidades asistenciales. ¿Qué es lo que son eso? No sé, allá, ahí. ¿En qué? Ahí dice, el B.
garantizar el desenvolvimiento de sus unidades asistenciales. ¿Qué son las unidades asistenciales? Yo lo puedo explicar eso. Los interesados en fondos que ellas generen, de acuerdo con las normas que dicten su consejo. En el E, ¿estás diciendo? No, en el D. El dedo. El Había D. que garantizar el normal. D. De esas unidades asistenciales. Está bien, estaba leyendo no leyendo el título. En el caso de las universidades, por ejemplo, en la UBA, tenés el hospital de clínicas, creo que es, acá sería el ferroviario. El ferroviario, pero... biblioteca, lo que genera la biblioteca de la UBA es un dineral, creo que es equivalente casi al presupuesto nuestro. Todo lo que sea asistencialismo. Ajá. Sí, ajá. todo. Supongo que habrá... aranceles. Se genera Ajá. Supongo que habrá también hay alguna caja de compensación del tema jubilatorio, alguna cosa así. No. En toda la... Es que genera, eso es desde el punto de vista que genera asistencia aranceles, social. genera, claro, pero bajo un arancel, ese arancel entra a la universidad. A eso está haciendo referencia acá. Y el ferroviario también tiene, es un hospital universitario, pero el de la UNCUYO. Pero es lo mismo, es para lo mismo, eso es el sistema universitario. No, para el sistema universitario sí, pero estoy preguntando si el personal de la UTN, de la regional, no, nada que ver. No, lo tenemos como, pero está tercerizado en un servicio. Claro, como cualquier Como persona... el español sería un equivalente. Claro, como con la obra como social. claro, como cualquier persona. No, pensé que yo lo que sabía era que era justamente de la UNCUYO. Pero si fuéramos Cuyo, si fuésemos UNC, el hospital ferroviario sería una de las unidades asistenciales. Ah, bien. Está bien, Gracias, a modo Carlos. de ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tendríamos que en las regionales hay alguna pregunta respecto de este módulo 2. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Seguimos entonces con el siguiente módulo 3. Bien. Este módulo 3, como les decía, vamos a hablar de la gestión presupuestaria. Entonces, les comencé esta guía y estos detalles para que tengan para el estudio de la materia. En esta parte primera del módulo veremos algunos conceptos básicos de teoría presupuestaria en general. ¿Sí? He tratado de no ser muy extenso, que es larga la teoría presupuestaria. He hablado puntualmente como para que tengan de todo y que tengan unos conceptos. ¿Sí? Entonces, esto vamos a hablar en principal de la gestión presupuestaria, de cómo administrarla y de la inversión que significa los institutos de educación superior. En esta primera parte veremos algunos conceptos básicos que servirán como introducción a esta herramienta. Fíjense, que podemos ver por qué vamos a tratarla así como herramienta indispensable con la que cuenta cualquier organización moderna, sea pública o privada. Entonces, primero vamos a hablar de esto de la función de dirigir. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les hablé de que nuestra problemática era un tema dirigencial? Creo que es suma responsabilidad de quien les toca dirigir por el camino que corresponde. Si llevo a todo el grupo por otra dirección o por la dirección equivocada, voy a caer o voy a arrastrar a todo el mundo al mismo lugar, al mismo pozo. ¿Sí? Entonces, la función de dirigir implica diagnosticar, ¿sí? Lo que hacen los médicos, el aparatito así, vos tenés tal y tal cosa. Diagnosticar, decidir qué hacemos, ¿sí? Ejecutar, cómo lo hacemos, ejecutar y controlar ese
análisis o ese diagnóstico con el que hemos comenzado, con el que hemos partido. Dirigir implica fundamentalmente desarrollar capacidades y habilidades desarrolladas con el pensamiento para poder movilizar a la entidad hacia los objetivos propuestos. Un dirigente debe ser líder, tiene que liderar, tiene que ser creíble, tiene que atraer, tiene que ser un imán para el grupo de gente que lo va a seguir, ¿sí? Dirigir en forma eficiente supone movilizar a los miembros de la entidad a los objetivos propuestos. Movilizarlos, decirles, este es el camino y estoy convencido de que este es el camino de llegar al objetivo que estamos planteándonos. Tener capacidad para comunicar el plan. Hay mucha gente, o mucho, ser como el profesor que sabe de todo, pero no sabe llegar a sus alumnos. Si no sabes comunicarlo, te quedan muy buenos conocimientos, te los quedas vos y no lográs bajarlos, no lográs que la gente te entienda, no sirve, ¿sí? O sea, se establece una pared, un vidrio, si fuera vidrio por lo menos no veríamos, pero si establece una pared que cierra entre los dos, entre el que emite el mensaje y el que tiene que recibirlo. Estructurar correctamente el equipo de trabajo, armar la cosa de tal manera en que vos sos bueno para esto, vos sos bueno para esto y vos sos bueno para esto, armando una estructura de ese equipo de trabajo que podamos conseguir los objetivos del plan. Establecer sistemas de información y control que les permitan dirigir la información. Los famosos SIC, sistemas de información, yo les pongo la C al final, contable, pero también pueden ser los sistemas de información, pueden ser mucho más grandes que solamente que abarque solo la contabilidad. Para el tema presupuestario, tiene que haber un sistema de información en el tema presupuestario. Cómo vamos ejecutando, hasta dónde llegamos, qué avance tenemos, cuánto nos queda, ¿de acuerdo? Entonces, todos los sistemas de información y control que le permitan dirigir la organización. Debe también el dirigente, quien dirige, debe tener la habilidad necesaria para evitar ser absorbido por las actividades rutinarias. Como el matrimonio. Como el matrimonio, digo. Tiene que ser un buen marido, ahora eso. Sí, puede ser. Hoy me pasaron antes de venirme para acá un WhatsApp que decía, iba a un matrimonio, ya vamos por la parte de los cuentos, iba a un matrimonio y había un borracho tirado ahí y la mujer le dice, ¿ves ese borracho que está ahí tirado? Sí, fue mi novio hace 30 años. ¿Y qué pasó? Dice, me pidió matrimonio y lo rechacé. Y si todavía está festejando. Es muy machista. Está bueno. Hacía 30 años que estaba borrado. Bueno, entonces, tener la habilidad necesaria para evitar ser absorbido por las actividades rutinarias. Generalmente, el que dirige tiene un montón de cosas, pero justamente para saber dirigir hay que saber delegar responsabilidades. Yo lo he visto en muchas empresas donde el dueño es el único que firma los cheques. ¿Y por qué? Porque el dueño tiene que firmar los cheques. Si hay un buen sistema de control interno, no necesariamente lo tiene que firmar el dueño. Puede haber un tesorero, puede haber algún otro empleado que firme los cheques. Quizás tendría que ser uno de muy buena confianza el que custodia la chequera, el que tiene guardada la chequera. Pero firmar los cheques, si hay todo un sistema de control, de firmas y de... No necesariamente, bueno, muchas veces al que dirige el cúmulo del día a día lo absorbe y no tiene tiempo para dirigir, y que a lo mejor mucho más importante que lo otro, ¿sí? O dirigir en el sentido de decir, este es el camino correcto, vamos por acá, y no encerrarme en firmar los cheques, por ejemplo, o cualquier otra cosa más. Entonces, tener esa habilidad necesaria para evitar ser absorbido, esa es una de las cualidades que muchas veces tiene que tener un líder.
Dicho de otra manera, la dirección debe establecer las políticas y fijar los medios necesarios para poder lograr los objetivos definidos, sobre la base del análisis del entorno previamente efectuado. Para dirigir se requiere principalmente dos herramientas de gestión. El presupuesto, que es lo que vamos a analizar en este módulo, y el tablero de comando, que es otro sistema que muchas veces a lo mejor, no sé, en la actividad pública se utilice tanto, en la empresa privada sí se utiliza el tablero de comando, donde un tablero de comando integral y muchas veces un tablero de comando que se toman decisiones de ese mismo tablero. ¿Qué es lo que es un tablero de comando? Un tablero de auto, ¿sí? En el tablero del auto yo tengo información de cuánta nafta me queda, de la temperatura del motor. Bueno, hay otros más sofisticados que tienen un millón de otras cosas más, pero justamente es un tablero, un lugar donde queda resumido todo, ¿sí? Si hay una lucecita que va para allá o va para allá, o si la luz es azul, o si la luz es roja, o si la luz es amarilla. Con ese tablero puedo comandar. El que maneja, el que dirige, es el que lleva eso. En estos contenidos del tablero de comando, quiero que se queden con ese concepto nada más. Lo que nosotros vamos a hablar de esta herramienta que es el presupuesto, y por eso la razón de bajarles esa información así. Nosotros vamos a hablar solo del presupuesto. El tablero de comando lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero es muy bueno como herramienta, ¿sí? Entonces vamos con nuestra herramienta, que es el presupuesto. Hablamos de presupuesto cuando queremos hacer referencia a la posibilidad de efectuar gastos y asignar recursos para determinadas finalidades. El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una serie de metas previstas, expresado en valores o en términos financieros, que debe cumplirse en un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previamente planificadas. El presupuesto es un plan de gestión, son distintos conceptos y distintas definiciones. El presupuesto es un plan de gestión, es una herramienta que permite controlar las operaciones de la compañía, tomando como punto de referencia un plan previamente concebido. Plan de acción del presupuesto, creo que en alguna otra clase los dije. Plan de acción, si ese plan de acción no le ponemos unos numeritos de cuánto cuesta, es nada más que una política, un plan, ¿sí? Pero puedo realizarlo o puedo no realizarlo. Cuando yo hablo de presupuesto, necesariamente tengo que ponerle una dimensión cuantitativa, ¿sí? Poner esto, para hacer esto, me va a costar tanto, ¿sí? Y además de ponerle una dimensión temporal. Esto lo voy a hacer en el ejercicio 2019, esto lo voy a hacer en el 20, esto en el 21. Bueno, son todas condiciones de esta teoría presupuestaria. Luego de estos conceptos primarios acerca del tema bajo análisis, definamos entonces puntualmente el presupuesto. Es la herramienta con que cuenta la administración. Hablemos acá de la administración, quien maneja la cosa, quien dirija, no solamente el administrador. Ahí va a ser responsabilidad de todos si nos salimos fuera de eso. Con que cuenta la administración de la entidad para expresar en términos monetarios la planificación integral y coordinada de las operaciones que desarrollarán los diferentes sectores del ente en el próximo periodo, ¿sí? Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de presupuesto, estamos presuponiendo. Vamos a hacer una estimación previa, ¿sí? Vamos a planificar algo hacia adelante, hacia el futuro. En el presente vamos a estar ejecutando el presupuesto que aprobamos antes, ¿de acuerdo? Pero cuando lo confeccionamos, cuando lo diagramamos, cuando lo confeccionamos, cuando lo aprobamos, ¿sí? Es todo siempre hacia adelante, una presuposición.
Se dice que es una herramienta porque el presupuesto de un ente es lo que es una sierra para un carpintero. Les puse ese ejemplo, es decir, les podría haber puesto un bisturí para un médico, ¿sí? Es decir, una herramienta indispensable para su trabajo diario. Entiendo que en la actividad pública, hoy por hoy, yo manejo una parte del presupuesto de todo el gobierno, tengo que ir previendo cómo voy a armar las partidas para llegar al año, para llegar a fin de año. Hay algunas condiciones que ponen los mismos sistemas, que es lo que se denomina el ritmo del gasto, por ejemplo. Eso es automático. Es decir, el ritmo del gasto está relacionado a que divido en los 12 meses del año, lo divido en 12 partes, calculo un porcentaje que vos tenés del 100%, debes ejecutar en el mes de enero el 8,33%, en el mes de febrero el 8,33%, el mes de marzo el 8,33%, de manera que llegue al 100% en los 12 meses. Siempre y cuando no haya inflación. No, pero lo cortás. Es otra cosa. Ahí lo que estoy haciendo es el 8,33 surge de dividir el 100% en 12 partes. Eso es todo lo que... la inflación, lógicamente, que atenta con el tema presupuestario, nos atenta contra el bolsillo, imagínense si no atentará con el tema presupuestario. Pero bueno, si no alcanza la partida, o me liberarán el ritmo, ese otro 8,33, y me pondrán una parte más, me reforzarán el presupuesto. Yo siempre digo que en el presupuesto público no es como en el presupuesto privado. ¿Qué hacemos en el presupuesto público si no alcanza las partidas para atender los sueldos de los médicos? ¿Qué le decimos? Chicos, no se enfermen más porque se nos acabó se reasignan las partidas. O si no nos alcanza para pagar los sueldos de la policía en el mes de septiembre. Señores ladrones, no roben más porque no tenemos seguridad, no tenemos policía. O sea, el Estado en ese sentido nunca se agota. Se agota de otras maneras, pero en ese sentido no. La partida va a tener que reforzarse para poder llegar a los 12 meses. A lo mejor se frena una inversión determinada que tenían planeado hacerlo y dicen, no, mira, por ahora vamos a parar eso, pero hay partidas, hay servicios básicos que no van a poder frenarse. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, que decíamos que esta herramienta es indispensable. En lo público, mi experiencia es que el presupuesto es fundamental, es importante. Pero bueno, si hay una partida que se agote, se refuerza con otra partida. Una ley, el presupuesto se aprueba por ley, una ley se modifica con otra ley. Así de simple, nada más. En lo privado es donde yo le veo mayor utilidad. Los dos tienen muchísima utilidad, pero es más estricto en lo privado que en lo público. En el caso de que hay muchas empresas que manejan a rajatabla el presupuesto y no se mueven de ahí porque el directorio, primero porque el universo a controlar es mucho más chico, ¿no es cierto? Las partidas que tiene un presupuesto público no las va a tener ninguna empresa, por más multinacional que sea. Entonces, muchas veces ocurre que en la rigidez que tienen ciertos presupuestos, en lo privado se cumple o se cumple. No hay mucha alternativa. Seguro, totalmente, es totalmente distinto, pero en cuanto a las magnitudes y al universo, que es donde lo podés manejar, sobre todo es con eso. Después, le he puesto acá el presupuesto, ya se los expliqué, esos dos magnitudes a considerar. La magnitud monetaria, si no tenemos una magnitud monetaria en un presupuesto, es solamente un plan, no tiene mucho sentido. Y la magnitud temporaria, el presupuesto debe planearse para un periodo de tiempo limitado y determinado, para una etapa determinada. Es necesario destacar que al hablar de presupuesto debemos referirnos a un sistema presupuestal que involucra todo un conjunto de presupuestos departamentales, sectoriales,
regionales, pónganle como nombre que ustedes quieran poner, que se ensamblan y coordinan, formando así un presupuesto integral o global. ¿Sí? Digamos, imagínense lo que tiene que ser, hay una oficina nacional de presupuesto que maneja el presupuesto de toda la nación, y de ahí empiezan a desagregar por ministerio. Vamos al ministerio nuestro de educación, lo tendrán que separar por universidades, y dentro de cada universidad por cada regional, y dentro de cada regional los distintos sectores que tendrán. Entonces, todo esto conforman un sistema presupuestal, que una de las características que tiene que tener todo presupuesto es que debe ser universal. Universal, ¿qué quiere decir? Que todos y cada uno de los que participamos alguna vez me preguntaron y me dijeron: ¿cuánto estimás vos que vas a gastar en tal o cual cuestión? Eso es la universalidad, ¿sí? Que muchas veces no se da, muchas veces se plantea a partir de la reformulación del presupuesto del ejercicio anterior, más un índice de ajuste o de actualización o de crecimiento. Entonces ya lo haríamos. En su momento no es nuestro objetivo la confección presupuestaria. Entonces es necesario hablar de un sistema presupuestal que realmente va a ser bastante complejo para que no quede nada afuera, ¿no? Esa es la idea. Que involucra todo un conjunto de presupuestos departamentales y sectoriales que se ensamblan y coordinan así formando el presupuesto integral o global. Acá en la clasificación de presupuesto podríamos hablar horas y horas, hay un montón de bibliografía. Solamente les he puesto el título de qué tipo de presupuesto nos podemos encontrar. Presupuestos fijos y presupuestos flexibles. ¿Y hay presupuestos fijos? No siempre. No siempre. Porque según qué es lo que sea el presupuesto fijo, y vas a tener que ser más flexible para que podamos seguir funcionando. Los presupuestos fijos se utilizan cuando quiero ejecutar el control presupuestario. Supónganse una empresa que para su funcionamiento tenga que tener una delegación, una oficina, que venden telefonía, seguro o alguna cuestión así, en cada una de las ciudades del país, ¿sí? Y a lo mejor muy desagregado, muy abierto. Y controlar todas esas oficinas realmente va a ser complejo. Voy a tener que andar por todo el país durante todo el año para ir controlando eso. Entonces, una manera de controlarlo es a través de un presupuesto fijo. Digo, mira, vos tenés esto para alquiler, esto para sueldo, esto para servicio, y no te movés de ahí porque si te pasa o si no te alcanza, bajamos la cortina. Es una manera de decir esa rigidez del fijo. Pero realmente, hace muchos años se daba como ejemplo un presupuesto rígido el presupuesto público. Hoy no es así, ya se acabó de ejemplo. Y bueno, los presupuestos flexibles son los presupuestos que admiten correcciones, ¿sí? Que admiten, creo que se lo he puesto más abajo, que admiten adaptar la realidad con lo presupuestado. Eso es la desviación presupuestaria. Ya lo vamos a ver en su momento ahí, pero digamos, los presupuestos flexibles son los que permiten que esa diferencia se achique o la ajuste. Bueno, también esto no hace falta hablar mucho, corto plazo y largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, hablamos menos del año, Eso es. El largo plazo son para los presupuestos de inversión, de obra, ¿sí? Cuando exceden el ejercicio. Sí, siempre normalmente es un año, digamos, para hacer un estudio. Y eso está definido en la ley. O sea, el ejercicio, para hablar, es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿No? Si lo hablamos del presupuesto privado, el ejercicio económico es de 365 días, de acuerdo a la normativa. No está planteado del 1 de enero al 31 de diciembre. Vos podés abrir y cerrar el ejercicio cuando vos te dé la gana. Quizá en lo privado
lo que se intenta hacer es cómo es el ciclo de la actividad económica de la empresa, y en función de eso, cuando termina el ciclo termina el balance o termina el ejercicio económico. En todo lo que son presupuestos públicos, los presupuestos públicos arrancan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre de cada año, lo que está fijado por ley. O sea, hacen coincidir el año ni siquiera quizá lo podríamos adaptar nosotros con el tema del ciclo lectivo, podríamos decir del 1 de marzo al fin de febrero, al 28 de febrero. No, en el caso nuestro Año calendario. Está año calendario. Bueno, según el sector de la economía, lo hemos hablado 10 veces, público y privado, ¿sí? Según el campo de aplicación de la entidad, creo que hicimos una charla de eso, de los económicos y de los financieros, sí, hicimos una pequeña charla. A ver las caras, yo miro las caras para ver si los presupuestos económicos y los presupuestos financieros. Acá medimos rentabilidad, gano o pierdo. ¿Sí? Acá, en lo financiero, solamente veo si estoy en condiciones de hacer frente a mis obligaciones. A lo mejor estoy cambiando la plata, nada más, lo que ingresa con lo que pago. Ustedes imagínense un presupuesto financiero de una tarjeta de crédito, que tiene un chorro así grande de cobranza, de resúmenes, vencimiento de resúmenes, y otro chorro exactamente igual para el pago a los comercios, ¿sí? Y digamos, administran fondos de terceros, entonces es fundamental que manejen un presupuesto financiero así al dedo, porque ellos se quedan con una partecita de eso entre la diferencia del que compra y el que paga, pero el volumen que mueven es sumamente importante. Entonces, también si lo hablamos muy, muy chiquitito, hablamos de un cash flow, ¿sí? Es para que tengan el concepto de qué quiere ese cash flow, ¿no? Es un financiero o un presupuesto de caja, ingresos contra egresos en un periodo determinado corto. El cash flow siempre es más corto que el presupuesto financiero. Flujo de caja. Bueno, y según la función dentro de la entidad, acá ya lo metemos más en lo económico, va a estar separado por un presupuesto de venta, un presupuesto de producción, un presupuesto de gasto de administración, de comercialización y un presupuesto de inversiones. Esto está más relacionado a lo que es la empresa privada, no lo vemos desde el ámbito de acá, pero también quería comunicárselo. Todos estos en conjunto tienen que estar relacionados. Voy a vender o voy a poder vender lo que pueda producir. Si no tengo capacidad de producción, no voy a poder poner un valor de venta fuera de los términos, porque no tengo capacidad de producción. Y bueno, si con eso en relación a esa producción voy a tener que armar lo de administración y lo de comercialización. El de venta es importante, es fundamental, porque es el primer presupuesto que se elabora. El gerente de venta de cualquier empresa dice, bueno, este año, de acuerdo a cómo está la economía, el tipo de actividad que tenemos, o el valor de la dependencia que tengamos de ciertos resortes económicos, estimo vender tantas unidades. A tanto precio, digo, fijo el nivel de actividad. Quien fija el presupuesto de venta, fija el nivel de actividad que va a tener la organización. ¿Sí? Esto es la de máxima, esta es la de media y esta es la de mínima. Pero es el más importante de todo. Y más importante en qué sentido, en que si me equivoco acá en lo que voy a vender, voy a arrastrar a todos los otros. Voy a arrastrar a producir más de lo que necesariamente voy a vender. Creo que es el más importante, el de venta. Es más fácil. Precio por cantidad, total. ¿Sí? Es el más fácil. Pero es el que voy a tener. Hay un montón de teorías de cómo elaborarlo. Bueno, por eso no tiene sentido que lo expliquemos acá. Pero generalmente esos son los sectores a considerar. Sigamos con un poquito más de teoría presupuestaria. Las funciones que tiene el presupuesto sirve como herramienta del control financiero de la entidad. Eso todos los contables, todos los que estamos en este tema,
nos plantean eso, bueno, porque no estaba en el presupuesto, y no me acordé del año pasado que lo íbamos a hacer. Y bueno, el presupuesto te limita un poco, te pone límites y te cierra esto, pero ¿cómo lo planteaste vos para este año? ¿Sí? Y eso sí en lo público me consta como experiencia. Muchas veces cuando vienen con gastos, con cosas que no las teníamos planeadas, eso, bueno, ¿cómo lo planteaste el año pasado? Y no, la verdad que no lo planteé el año pasado. Bueno, ¿qué quieres? Gastar un volumen importante, si no lo fijaste como una política, más vale fijarte si se puede esperar y plantearlo para el año que viene. Esa es la idea, es muy típica esa, es sumamente típica cuando se tiran políticas y bueno, ¿dónde lo plantear? ¿O cuál fue el ahorro presupuestario que hiciste para poder desarrollar esto? ¿Sí? Eso ocurre, y en esto acá también no conozco a fondo el presupuesto de acá de la regional, pero debe ocurrir con seguridad, se lo digo. Es muy, muy típico. Sirve como una herramienta de control. Desempeña tanto un rol preventivo como correctivo del control de la entidad. Preventivo, bueno, porque lo estamos elaborando de manera anterior a su ejecución. Entonces ya ahí sabemos, una vez que todas las oficinas de presupuesto de todos lados lo que hacen una vez que lo aprueban, una vez que sale la ley de presupuesto, tome, ahí está, te lo paso, esto es lo que salió aprobado para vos, esto es lo que quedó. Y ya eso supongo que se lo quiero suponer, que la regional dice, bueno, te autorizaron tanto de gasto, ¿sí? Esto es lo que, en este valor tenés que moverte. Y eso tendrá una desagregación, tanto para esto, tanto para lo otro. Pero, digamos, desempeña ese rol preventivo. Y correctivo también. Correctivo en lo público. Me cargan los sistemas con lo que aprobó el Congreso, con lo que votó el Congreso. Entonces me pone un límite en el sistema. Y dice, más de ahí no puedes gastar. No puedes pasarte porque excede el valor presupuestal. Eso es. Por eso es lo del control correctivo. Ayudan a minimizar el riesgo de la operatoria, porque estamos dentro de ciertos límites y decimos, bueno, esto es lo que tenemos de presupuesto de superávit o de déficit. Lo tenemos ya equilibrado, no nos vamos a mover de ahí. Mediante el presupuesto se mantiene el plan de operaciones dentro del límite razonable. En las regionales no surge ninguna pregunta, todo bien, van entendiendo todo. Me parece que en AEDO están en otra dimensión. ¿Están bien? ¿Van entendiendo? Entonces, mencioné a Edu porque era la cámara más grande que se había comunicado recién, por eso dije, pero van entendiendo todo, no les surge ninguna duda de lo que estamos hablando a Edu. Acá. Parece que no pueden hablar. ¿Ya firmaron todo? No los escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Ahora sí. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Surgió una duda sobre el trabajo. Hicimos una pregunta y estábamos contestando eso, pero no, estamos entendiendo. Hagámoslo, quizás si lo participamos podemos charlar. Nos había surgido una duda sobre el trabajo en el tema de si teníamos que hacer el desarrollo del tema que hiciéramos con respecto al área de trabajo que nosotros estamos, digamos, algunos habíamos entendido eso y otros no, entonces habíamos preguntado eso y ahí se armó el debate. No necesariamente, necesariamente. Si hay alguno que quiera hacerlo porque le viene bien investigar un poco sobre lo que hacen en su trabajo diario, lo pueden hacer, no estoy en desacuerdo, pero no es una condición, ¿se entiende? Ok, buenísimo, gracias, perdón. No, por favor, hay una pregunta acá que quieren comentar, a ver si lo escuchan. Con respecto al trabajo, el orden que le vamos a dar,
a los apuntes, digamos, a lo que va. Es según cómo hemos estado viendo los módulos. Es que es independiente, el trabajo independiente de este desarrollo. Pero ¿qué orden le vamos dando a medida que hemos ido viendo según, los apuntes? según el tema que vos vayas a elegir o que vayas a desarrollar. Claro, o sea, y hasta vos el lo módulo organizás número 2. Y hasta el módulo número 2. La temática completa que desarrollemos, completa. Listo. ¿Sí? Pero no, es independiente el trabajo, porque es sobre un tema en particular, en individual. Bien, continuamos entonces. El presupuesto ayuda a minimizar el riesgo de las operaciones de la entidad. Mediante el presupuesto se mantiene un plan de operaciones dentro de límites razonables. Esos límites razonables me lo pone, el límite superior me lo pone el máximo de la partida y el inferior lo pongo yo. ¿Sí? El presupuesto sirve como mecanismo de revisión de políticas y estrategias de la entidad. Es muy general esto porque está planteado no para la regional como a lo mejor o para la regional de todos los chicos que están acá en la pantalla. Esto es más general, esto es teoría presupuestaria para todo el mundo. Pero bueno, quizá lo podrían adaptar, lo podrían armar en función a las estrategias que tiene cada... Acá se hace con las carreras cortas. Se hacen los presupuestos de carreras cortas y pienso yo que para la gestión determinar si tenés superávit en tal carrera, en otra tal carrera, para qué usar la guita si sobra y demás. Perfecto. ¿Qué puede ser? Sí, puede ser. Ya, acá más que nada está planteado como estrategia, digamos, conjunto de acciones a desarrollar para conseguir un objetivo. Eso, pero si vos tenés los presupuestos a principio de año y ves que vas a tener superávit en tal y tal y tal, ahí mismo podés mandar una estrategia y decir, creo una carrera nueva. Puedo hacer una pared. Claro, creo una carrera nueva, si son fondos que están específicamente para, o cierro una, o si no te da. Esta no me da, no tengo suficientes ingresos o no se justifica como para. Y bueno, chico, eso es muy típico, sirve para... En el caso hay carreras que no se abren. Claro. Con falta de presupuesto. No das corte. Pero supongo que debe haber falta de presupuesto porque debe también falta de matrícula. Falta de matrícula, sí. O sea, son las dos condiciones. Sí, lo que hablamos en el primer módulo cada vez cuesta más el estudiar. No es solamente la plata para los apuntes, para la copia, no. Son muchas de las cosas que van atadas a eso y bueno, la crisis está pegándonos a todos. Bueno, las partidas presupuestarias sirven como guías, caminos que tenemos que ir, yo se los adapto muchas veces, tengo alguna experiencia, pero en la empresa privada, esas guías que le da el presupuesto, es decir, hablemos de una empresa que tiene que vender tanta cantidad. Llegamos a la mitad del presupuesto, a la mitad del año, supongamos que coincida con el año calendario, y no llevamos vendido el 50% de lo que debiéramos, ¿sí? El gerente de venta va a tener que dar las explicaciones y decir, ¿qué pasó? Esa partida presupuestaria me están controlando, me están condenando, porque yo elaboré las partidas presupuestarias. Yo, gerente de venta, dije, voy a vender tanto. Tendré que justificar, mirá, nuestra actividad es estacional, no es exacta, plana todo el año, sino que hay, noviembre, diciembre pega un pico, pero son todas guías, sí. Pero eso es un mal análisis entonces. Si uno cae con esa excusa, digamos, o esas justificaciones, no se tiene que tener en cuenta antes. Y sí, pero si yo te dijera hoy, tu razonamiento, si yo te dijera hoy venimos con una economía que lo vemos en todos los indicadores económicos que leemos, abrimos los diarios todos los días, pero ya no se abren los diarios, se abren así ahora. Sí, así. Con el dedo. Con el dedo.
Pero, digamos, si vemos ahí todos los indicadores que van bajando, que van cayendo, y alguien sabe si estamos cerca del fondo, si todavía nos falta bajar un poco más todavía. ¿Me entendés? El planteo, supuesto, cuando planeas hoy hacia el año que viene, alguien me podría decir cuál va a ser la tasa de inflación que debería colocar en un presupuesto para el año que viene, o cuál es el valor del dólar que tendría que considerar para un presupuesto del año que viene. Entonces no estamos hablando de algo concreto. Dos mensual. ¿Cómo? Entonces no estamos hablando de algo concreto. No, es un presupuesto, es una suposición. Es una suposición previa. Lógicamente que lo que tiene que lograr un buen presupuestador es tratar de ser lo más exacto posible. ¿Sí? Cuando llega a mitad de año, decir, mira, vamos bien, por el camino que trazamos, que era teórico, vamos bien, no nos apartamos de acá. Si nos apartamos de esto, bueno, hay una desviación presupuestaria que tendré que corregir. Tendré que corregir la ejecución o tendré que corregir lo que diagramé. A lo mejor está mal diagramado, a lo mejor está mal supuesto, pero hoy por hoy, ¿quién podría decir que estamos en el mes de octubre? ¿Quién podría decirme cómo va a estar el año que viene a final de año? Ayer hay una nota en el diario MZ, uno de los gerentes, socios gerentes, dueños de la aplicación, pedido ya, y dice que es increíble, ellos nunca creyeron que iba a ser así, que se desbordaron, que salieron a buscar información a otros tipos, tienen asesores porque nunca pensaron que iba a ser una forma de hacer plata tan fácil. Es muy difícil Yo no sé si leíste y el comentario se los hago también para todas las regionales, no sé cómo será así, pero la semana pasada, en plena crisis, dicen que en el último mes se abrieron 60 cafés en Mendoza. En la ciudad de Mendoza, la municipalidad habilitó 60 cafés en una época de plena crisis. Entonces, es medio extraño, así que la gente ahora le da para irse a tomar un café y estar... Eso depende de la lectura, pueden ser 60 desempleados. También puede ser... Es como lo que compraron que se fueron también con ingresos. Es muy relativo, la economía es una ciencia. Cierran 43 empresas por día, entre 43 y 60. O sea, lo más seguro que es lo que dice Ariel, como en la época cuando los hiperfianos lo despidieron acá en Mendoza, todos compraban camionetas y hacían fletes. Con la moda de los padres. Con los echados del banco que compraron. Es muy relativo, la economía es una ciencia social que el hombre es libre por naturaleza y va a hacer lo que él crea. Verdulería han puesto en todas las esquinas y ni hablar parripollos y... En Cuantacuro hay abajo un árbol con sombra. Van a hacer la sí, es así. El análisis. El alimenticio es seguro. ¿Cómo? La parte alimenticia es seguro. Ese es otro de los planteos que dicen que en épocas de crisis justamente el tema alimentación pasa a ser preponderante. Según el departamento, acá en Capital, bromatología, todo eso paga más impuestos de lo que pagás para habilitar un puesto hoy en día. Acá en Capital, no sé, tenés que estar muy bien económicamente. Pero en el tema de lo que decías vos de pedidos ya. No, eso el tipo quedaron asombrados, se demandaron, no sabían cómo manejarlo, no es que era uno, ¿no? Ayer sale el tipo, salieron a buscar a unos colegas, digamos, especialistas en eso, que para poder reubicar y que no se vinieran. Y a la vez fue también tanta competencia, hay Argelia y nombraba como 4 que no, pero la más fuerte es esta, y se ve una demanda increíble. Les pido para que puedan participar el resto de la regional un poco más de silencio. Sí, totalmente. Dale que te escuchamos todos, me interesa. Lo que vos decías, sí. Sí, lo que pasa es que eso tiene auge por la desocupación que hay. Y como roza el trabajo informal, porque lo roza, y la verdad que por cada envío que lleva la persona recibe 20 pesos y lo cumple en el tiempo y forma, la verdad que digamos que entre comillas la alegría del siglo XXI. Y sí, los empleos están precarizados. Hay una foto de una chica que está repartiendo justamente, que sale con la bebé en brazos repartiendo la motito. No, bueno, pero se ha viralizado. que era mentira, la
Bueno, pero igual, fue por un tema de conciencia no uso pedorá, porque por más que totalmente el dinero no puede estar. Yo no es por un tema. Para 20 pesos, la verdad que. No, es un tema de conciencia, es porque no se usa la aplicación, nada más. Seguro. Pero igual que somos más jóvenes, pues. Pero tenés Pero demasiado grande, he de visto, 50 años, sí, 55 años, con una bicicleta, mochila y moto, sí, no es que es para los moto. jóvenes. Por eso Moto te es que mejor, porque hay muchas bicicletas. No, seguro. Hacen plata, apuestan lo demás, es una realidad. Esa es la realidad que muchas veces se ven en las crisis. Totalmente. Pero Argentina es un país que vive en crisis, vivió en crisis, nació en crisis y espero que no terminemos en crisis, pero siempre estamos permanentemente en crisis, somos unos especialistas en la crisis. Bueno, volvamos a lo nuestro. Sí, en algún momento. Bien, entonces también dice, sirve de medios de comunicación entre unidades operativas a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Bueno, mediante el presupuesto nos sirve el armado de esa comunicación y permite detectar sobreposiciones y duplicaciones de tareas. El análisis del presupuesto es un análisis que se realiza una vez por año de manera, la confección estoy hablando, de manera integral. Toda la organización tiene que participar. Y bueno, muchas veces con el análisis presupuestario salta uno de, yo hago el mismo informe o la misma estadística y se están duplicando tareas muchas veces en el presupuesto. Justamente sirve vamos a cortar y barajar de nuevo, vamos a arrancar de nuevo todos los años. Ahí es. No hablo después de la ejecución, que eso es otra cosa. Bueno, el objetivo del presupuesto, ¿qué me pasó acá? ¿Qué toqué? El objetivo de la presupuestación es, si bien el objetivo principal de todo presupuesto es planear y sistematizar numéricamente todas las actividades, desarrollar por la actividad, planear, es lo que voy a decir, plan. Eso no quiere decir que sea exacto, plan. Tengo un plan. Todas las actividades desarrollar por la entidad también posee otros objetivos secundarios como controlar y medir los resultados cuantitativos, fijar responsabilidades de las diferentes unidades operativas, como así también coordinar a las diferentes unidades operativas para el desenvolvimiento armónico e integral de la marcha de la organización. El presupuesto es el mismo para toda la nación, ¿sí? Independientemente que después está desagregado en cada una de las áreas de las regiones o de las provincias que puede tener. Pero es un solo presupuesto, hay una sola ley de presupuesto nacional, una sola ley de presupuesto para la provincia y una ordenanza municipal para cada departamento, para cada partido. Los factores internos a tener en cuenta son las condiciones económicas y financieras específicas de la entidad. Quiero suponer que si el análisis que tengo es que vengo con un presupuesto que me han tenido que estar ayudando, tirando salvavidas durante todo el año 2019, no voy a planear una locura para el 2020 porque me van a decir, no, pará, ya durante todo el 19 te ayudé, te tiré un salvavidas, sí. Los presupuestos, por ejemplo, provinciales, sí, ¿se hacen luego de que se apruebe el nacional? No necesariamente, no necesariamente. ¿Y vos qué tenés en cuenta para lo que supuestamente te tiene que venir? La estadística del año anterior, curso, del año en curso, tendría que ser del presupuesto anterior, con algún margen de corrección sobre eso. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden planear. Luego de la PASO hubo una decisión del Gobierno Nacional del tema del IVA, que es una parte de los impuestos coparticipables, y que hay muchos gobernadores de provincia que le han dicho, pará, vos decidís sobre mi presupuesto, y bueno, y lógicamente lo van a llevar a la corte y seguramente lo van a ganar.
A eso me estoy refiriendo. Pero, digamos, vos planeás dentro de la base de que va a estar todo orgánicamente. Hay transferencias que las podés planear, pero que están supeditadas a que te hagan la transferencia para poder efectuar el gasto. No es que vas a gastar si no recibiste la coparticipación. ¿De acuerdo? Los factores internos, condición económica y financiera específica de la entidad. Yo supongo que ningún gobernador provincial va a plantear un presupuesto dinámico, hermoso para el año que viene, cuando las condiciones económicas no son las mejores hoy. Eso cualquiera se cae maduro. Las políticas que se pretenden desarrollar, debo tener en cuenta los recursos técnicos, materiales y humanos, debo tener en cuenta el sistema de control interno que tenga en la entidad. Y dentro de los factores internos, que yo en mis apuntes tengo muchos más, pero estaban más relacionados a lo privado, les he dejado estos dos: las condiciones de estabilidad política, económica y monetaria exterior, no exterior del país, sino de nuestro país, y la posible tasa de inflación y su repercusión en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Cómo va a caer eso contra la presupuestación? La planificación y la presupuestación proporcionan muchas ventajas a los que dirigen y hacen que piensen con visión de futuro, hacia adelante, ¿sí? Yo siempre digo que el que presupuesta tiene que ser como ese que maneja con las luces altas, ¿sí? O sea, que estás viendo allá a lo lejos y a lo mejor no estás mirando acá, se te cruza un perro acá y lo llevas, pero estoy mirando a más distancia, estoy viendo una visión, ¿sí? Estoy viendo más amplio. Ese es el que presupuesta. Tiene que saber más allá de lo que podríamos ver con las luces bajas del auto, ¿sí? Que voy a ver este entorno pequeño. Proporcionan muchas ventajas a los que dirigen y hacen que piensen con visión de futuro. Hacen que estén prevenidos para enfrentar posibles cambios de las condiciones económicas y tecnológicas y otros factores vinculados directa o indirectamente a la entidad. Planificar responsablemente contribuye a coordinar las funciones de cada área de la organización, otorgándole mayor eficiencia a la utilización de los recursos económicos, tecnológicos, financieros y humanos, proporcionándonos una visión más realista y ayudándonos a reunir los elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones. En síntesis, podría decirse que el éxito de la función dirigencial depende en gran medida de la efectividad con que estos planeen y presupuesten, ¿sí? Integralmente la actividad que desarrollarán. Es decir, si el presupuesto está mal planteado, indudablemente no voy a poder dirigir ni manejar la organización. Por eso les decía al principio de esta teoría presupuestal que el presupuesto es una herramienta como es el serrucho para el carpintero. Un carpintero sin serrucho no podría hacer nada. No puede, bueno, hay otras maquinarias hoy en día, pero en lo básico no podría hacer nada porque no tendría la herramienta principal de su trabajo. Digamos, cualquiera que administre, que dirige, si no tiene una base, es independiente tendremos saldo en el banco, te quedaron chequeras, tengo que emitir, o sea, eso es todo accesorio. Lo importante es el análisis general de eso, de la presupuestación y del camino de cómo vamos siguiendo los distintos, no quiero volver sobre el tema, pero los distintos indicadores que se ponen en el cronograma del año. Los indicadores de dónde salen, de ese tablero de comando que les mencioné al principio y que no desarrollamos, pero digamos son indicadores que me dicen, bueno, si llegaste a este punto, en estas condiciones tendrías que estar así, 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 así y así. Ese me indica, ese punto me indica, estás bien, estás en amarillo, estás en rojo, estás mal, estás en verde, seguí, ¿sí? Y voy al siguiente indicador, y así voy saltando de indicador en indicador hasta que llego
al final de ese objetivo planteado. ¿Sí? Eso lo logro mediante el presupuesto. Había un ventaja y desventaja, no lo he visto acá, a ver si está. Bueno, a ver si lo hacemos más corto. Reglas básicas para tener en cuenta al elaborar un presupuesto. Primero, determinar la participación relativa de la entidad dentro del marco al que pertenece. Este es muy empresa privada, pero también creo que podría adaptarse para esto. ¿Qué grado, qué influencia tiene una regional dentro del conjunto de las regionales de la Universidad Tecnológica Nacional? ¿Qué participación tiene la Universidad Tecnológica Nacional dentro de todas las universidades del país? ¿Sí? O sea, es importante determinar la participación. Si yo pudiera hablar hablamos de una empresa privada, ¿y qué sector del mercado estoy ocupando? Estoy en la construcción y soy el número 1, el número 2, o tengo un porcentaje más chiquitito. Bueno, eso tengo que tenerlo en cuenta, ver en el marco, en el entorno en que estoy trabajando, que estoy participando, cuál es mi fuerza, o cuál es mi impronta, cuánto tengo yo de esa porción de mercado. ¿Sí que me decís? Sería ver a los competidores, menos ese punto. Sí, podría tener en cuenta, tendrías que tener en cuenta los competidores y adaptémoslo con un término más estratégico, los rivales. ¿Quiénes serían tus rivales en esta actividad? Y el resto de las regionales. Aunque sean unos rivales, serían competidores, estaríamos ahí pugnando por, ¿de acuerdo? Y en lo privado, si por una empresa de construcción, bueno, ¿quiénes son la competencia y los rivales que están y cuánto qué parte del mercado poseen ellos y qué parte, para ver cuál es la fortaleza que tenemos nosotros en ese entorno? En lo que es universidades, la UTN, ¿cómo puede estar en el ranking? Habría que ver cómo lo medimos. Tratemos de medirlo en números presupuestarios. ¿La facultad regional o la universidad? La Universidad Tecnológica Nacional. Está cuarta, creo. Cuarta a nivel... UBA, tiene UBA, Córdoba y La Plata. Cuarta. Tercero o cuarta, no sé si no está tercero. Pero y hablando que estar primero. Según cómo la veamos, si hablamos de la cantidad presupuesto. En presupuesto. No, hablamos en pesos. En pesos, bien. Es la cuarta. Es la cuarta. Cuarta, quinta. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta, a ver cuál es la fortaleza que tenemos. Debería ser la primera por la dispersión geográfica que tiene. Ninguna universidad la tiene, ninguna. Cuyo está toda concentrada acá. Nosotros estamos dispersos en casi todo el país. Sí. ¿Cuántas? ¿36 regionales tenemos? 30. Pero si sumamos por ejemplo, lo de Rivadavia no lo sumamos como regional. Es un anexo nuestro. Ya no van quedando subregionales. No hay subregionales. Cada vez pero bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el peso específico que tenemos dentro de determinar la participación relativa de la entidad dentro del marco al que pertenece? Segundo, estudiar el crecimiento periódico de la entidad en comparación con otras del mismo ramo. Cómo ha ido creciendo, si ese cuarto lugar lo ocupamos hace mucho tiempo, o si hemos caído, o si estábamos antes del tercero y ahora somos cuartos. Eso es lo que hay que saber. Estudiar el crecimiento periódico de la entidad, sí. Hay algo para aclarar de por qué también no tenemos otro presupuesto, es porque en el Consejo Interuniversitario Nacional el rector es un voto de las 56, entonces eso es lo que nos traba en tener otro tipo de presupuesto como universidad. Bueno. El rector de la UTN Nacional. Claro, es un voto. Consejo de todo. ¿De cuántos? De 56. Sí, pero el de la UBA, claro, pero nosotros, ¿por qué no podemos pelear y decir otra cosa? Porque en realidad cuando se evalúa o se proyecta el presupuesto del año 6 meses, el análisis no tenemos la cantidad de votos necesarias cuando, digamos, yo te entiendo, por la actividad, decís vos. No, es lo que quiere, entiendo que lo que quiere decir, a ver si me equivoco, lo que él
lo que él está planteándolo es desde el punto de vista de lo que son las universidades tecnológicas, como es la UTN, y respecto del resto de las otras universidades que tienen un montón o mayor diversidad de carreras. Nosotros tenemos carreras técnicas, punto. Sí, tenemos también ahora. Están concentrados los universidades te dice que es un montón. Nosotros, como seguimos dentro de la misma organización y todo. Yo te lo discuto, nosotros, ¿sabes por qué es eso? Por ineficacia de los diputados y senadores, porque si es pensando la dispersión geográfica, vos tendrás que tener que los primeros senadores de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires. Lo que pasa es que ellos pelean por sus universidades locales. Entonces, los cordobeses pelean por Córdoba, no piensan en una visión nacional, una óptica nacional. Esa es la explicación. Para mí está clarísimo. En Mendoza los senadores todos discuten por la de Cuyo. Y por nosotros. O por la masa. Yo consigo más que, como dice él. Es verdad eso. Por la privada. La mayoría son docentes en esa universidad. Algunos. Porque en el CIN, si vos hablabas del CIN, en el CIN hay un voto por la UBA. Es equivalente al voto de Alianza, en el caso nuestro. Es porque está conformado orgánicamente de una manera a nivel organizacional y no de distribución geográfica. Claro. Eso es lo que te O sea, planteo. ustedes están en todo el país. Un voto a pesar, digamos, en cantidad de distribución geográfica, tendríamos que tener más votos. Bien, está bien, está claro. Entiendo que las regionales también coincidirán con nosotros en este planteo, porque están todos dentro de lo mismo. Pero sí, es muy cierto, el razonamiento es sumamente cierto. Parece que estamos hablando de muchos temas que a lo mejor yo no termino conociendo y que ustedes los conocen por su actividad laboral. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esa participación relativa que tenemos. Y realmente, si uno lo analiza así fríamente, como lo han hecho ustedes ahora, realmente somos los últimos, el último orejón del tarro, como dice el dicho. ¿Sí? Esa es la realidad. Bien, el 2 que ya lo vimos, el 3 dice prever métodos de control presupuestal que permitan verificaciones globales, parciales y oportunas. Métodos de control presupuestal. Entre medio, auditoría interna. A ver cómo vamos. No esperemos que llegamos a final de año para decir no, vamos mal. No, hacerlo. Casi siempre los presupuestos preocupan los aguinaldos, ¿no? En el tema de... ¿Por qué? No, bueno, eso se supondría que si está bien elaborado el presupuesto, si no hubo un tema de... Pero puede tener un jefe así que va llegando en mayo y dice, che, ¿cómo vamos? Claro. ¿Cuántos hechos? Está bien. Bien. Sí, la pasada. No, recién hace poco que nos pagaban aguinaldo. ¿Sí? ¿Qué? No, antes no nos pagaban aguinaldo. A los de carreras cortas. Algunas. Después sí, nos empezaron a pagar y fue una alegría tan grande. Pero aparentemente, por lo que me comentaba, parece que la ley de aguinaldo es muy nueva en la sector de ustedes. Bien, bueno, pero no, yo lo sufro lo mismo en lo que yo hago, sí. Pero con la diferencia que todavía no, a nosotros no. Bien. En cuarto lugar, establecer estándares de eficiencia y metas de alcanzar en todas las áreas. Determinar situaciones controlables y situaciones no controlables. Presupuestar de manera oportuna, es decir, contar con el presupuesto antes del comienzo del periodo presupuestario. Fundamental. Eso es una... No voy a tener el presupuesto después de que comenzó, a pesar de que la misma ley, la misma normativa lo contempla. Acá en la provincia de Mendoza, para que el resto de las regionales también lo analicen, en el año 2015 no tuvimos presupuesto. Había un tema de tirantez política y que sí, que no, que sí. El gobernador Pérez no tuvo presupuesto en el 2015. ¿Sí? Y posteriormente se dictó una ley que aprobó lo gastado en el 2015. ¿Sí? En la época
de gobiernos de facto también no había Congreso, y lo que había una ley que autorizaba el gasto realizado, nada más, en esa época. Pero en la teoría presupuestaria, que es lo que estamos viendo, lo que tiene que ser el presupuesto tiene que estar aprobado antes de que los muchachos se vayan de vacaciones. O sea, debe mandarlo el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo antes que cierre su periodo de sesiones, y debe aprobar. Ahí empiezan todos los tironeos políticos, que aquí para aquí, que no, que quiere esta región, que este departamento, que aquella zona, que lo que fuera, y termina eso estirando muchas veces. Y bueno, en el 2015, el 2014 para el 2015 se estiró de tal manera que durante todo el año estuvo estirado y nunca hubo presupuesto. ¿Contra qué se gastó? Se gastó contra las partidas del presupuesto del ejercicio anterior. Eso lo dice la misma ley del presupuesto. O sea, lógicamente que si en un país con una economía con inflación, si me autorizan el mismo volumen de la partida de un año para el otro, voy a tener menos partida, nada más que por efecto de la inflación de un año para el otro. Pero bueno, pero está por lo menos claro, el mínimo de garantizar el servicio, y de que el 1 de enero se pueda seguir ejecutando con las partidas que se votaron en el ejercicio inmediato anterior. ¿Se entiende eso? Hay un análisis de fortalezas y oportunidades que creo que acá ya estamos terminando. Sería muy bueno terminar con esta parte teórica. El análisis FODA del sistema presupuestario. ¿Qué fortalezas tiene el presupuesto? Formaliza los procesos internos de la entidad, ¿sí? Le da formalidad. Hagamos las cosas por este camino. Desmenuza la actuación de cada uno de los actores internos. Da fuerza a las decisiones tomadas en base al presupuesto. Asigna responsabilidades a los ejecutores de cada presupuesto. Promueve que los ejecutores piensen a futuro y estén preparados para afrontar cambios en las condiciones económicas, políticas, tecnológicas, etcétera. Lo que les decía yo recién, muchas veces cuando me vienen a ver que podremos hacer esto, ¿cómo lo planteaste en el presupuesto del año anterior? No, se me ocurrió ahora. Y bueno, no pensaste a futuro, no pensaste en qué voy a hacer, cuáles son tus políticas para el año que viene. Quizá este año a lo mejor tendríamos que limitar un poco las políticas, porque va a haber un recambio electoral, tanto a nivel provincial como nacional. Quizá no sean los mismos funcionarios que dijeron yo me planteé como un plazo el 10 de diciembre de 2019, y entonces no planteé nada para el año que viene, pero habitualmente acá en la provincia de Mendoza ya no va a haber cambio, pero si no, lo que se estaba planteando de presupuesto lo hace un sector para otro sector, pero se plantea el presupuesto para el año que viene, el otro lo reformará, lo condicionará, lo agregará, lo sustituirá, pero siempre el presupuesto tiene que mantener esa condición de ser previo a, ¿de acuerdo? El trabajo coordinado y en equipo hace que utilicemos de manera más eficiente los recursos económicos, técnicos y financieros. ¿Qué debilidades tiene el presupuesto? Ahí vienen los cachetones a los contadores que manejan el presupuesto. Dice, tiende a focalizar solo lo económico y financiero. ¿Y qué más? Si tengo una partida y está limitado a esa partida, te quedan 12.325. ¿Puedo gastar más? No, tenés que gastar 12.325. No es, sí, te lleva mucho a eso, y no podemos reorganizar. Tendremos que buscarle, pero hoy tenés como los 12.325, nada más. Tiende a focalizar solo lo económico y la financiera, acentúa la actuación pasada. Y son las críticas a los contadores, a los administradores. Acentúa, sí, está bien, ¿cómo lo planteaste el año pasado? ¿Cómo lo vas a armar para el año que viene? La estrategia está implícita, pero dentro de un montón de números, y los números siempre son un poco engorrosos. Antipáticos. Voy a utilizar el término que corresponda. Bueno, acentúa la división funcional, reparte culpas. Dice, bueno, no, te pasaste, no alcanzaste, no llegaste, ¿sí?
Y eso es lo que esos números antipáticos te llevan, te generan eso, te limitan en eso. Pero bueno, es la realidad que quería plantearles en esto de la... Creo que acá ya cambiamos el tema, sí. Ah, no, hay un temita más. Están los minutos, pero... la contabilidad y el control presupuestario. Si no lo alcanzamos a ver todo, pero... La contabilidad proporciona en gran medida los datos que sirven de respaldo y planificación presupuestaria, porque los mismos son resultado de situaciones reales y consumadas. De esta manera, el control presupuestario solo se ejerce sobre comparaciones de datos reales. En este sentido, la contabilidad general se transforma entonces en la condición necesaria y previa, votado. Eso es votado. ¿Saben qué es votado? El votado es el monto que me autorizó la ley. Dice, para hacer tal o cual actividad, autorizo hasta tal valor. Eso es lo que se llama votado. Después hay otras etapas del gasto. El votado es la autorización. Después está el preventivo, el devengado. Eso ya lo vamos a ver en la última. Pero el votado es la primera partida. Digamos, yo cargo el presupuesto en un sistema a partir de lo que me autorizaron. Eso es el votado. Para ejercer el control. El control presupuestario es un proceso, es el proceso que descubre qué es lo que se está haciendo en la realidad y lo compara con los datos presupuestarios. A la diferencia entre estos se los llama desvíos presupuestarios. Realidad contra plan. Presupuesto contra ejecución presupuestaria. Este va por acá y este va por acá. Digo, hay algo más. O este lo tengo que traer para acá, o este lo tengo que traer para acá. O presupuesté mal, o ejecuté mal. Una de las dos. Pero hay un plan. ¿Sí? El desvío tiene que ser lo mínimo posible, lo que hablábamos recién. O sea, el mejor presupuestador sería aquel que presupuestó un año antes, no tuvo que hacer ninguna corrección y alcanzó el punto, el objetivo lo alcanzó con desviaciones mínimas. ¿Sí? Pero eso muchas veces no se da. El control presupuestario, bueno, los desvíos, es importante aclarar que no siempre las causas de los desvíos son imputables a alguien por mal desempeño de su gestión, sino que pueden obedecer, escucha esto, que es parte de esto, sino que pueden obedecer a situaciones incontrolables al momento de confeccionar el presupuesto. En este caso, las acciones correctivas deberán aplicarse sobre los planes y no sobre los responsables. ¿Sí? El presupuesto es una oportunidad para discutir la performance actual y la futura, para asignar las responsabilidades en cuanto a límites de inversión, recursos y gastos. Eso es la rigidez que hablábamos del presupuesto. Abandonar la visión de corto plazo y levantar la vista, conducir con luz alta, eso que les di como ejemplo, y fijar objetivos y controlar su cumplimiento. Esto es lo que hace referencia a todo lo que es teoría presupuestaria. Este análisis es medio lerdo, muy teórico, pero les tiene que servir, claro, como puntos de fijarles los porqué de lo que estamos tratando de hacer, de presupuestar. ¿Sí? Lo otro ya es realidad, que es lo que vamos a ver en esto a partir de la próxima clase, que no va a ser el lunes que viene, ¿así? Sí, bueno. Porque tenemos un feriado, pero el feriado es nacional. O sea que las regionales tampoco estamos. No va a ser un patrón Santiago. Entonces, por el día de hoy vamos a llegar hasta acá. No sé si hay alguna duda que las regionales quieran plantearme. Bueno, si no hay preguntas, Mar del Plata veo a 3, nada más. A La Rioja veo a 4, che. Acá el Zoom-Map, no sé quién será el Zoom-Map, Santa Fe. Bueno, nos veremos entonces en 2 semanas, chicos, que estén bien.